más 9, esto dividido entre 2, ¿por qué? Pues porque solo son datos, 5.5, el siguiente es 9 más 16, entre 2 nos da 12.5, continuamos con 16 más 23, 19.5 y así sucesivamente, ¿ok? Una vez que tenemos determinada esta tabla, esta parte de la tabla, podemos calcular los siguientes datos. En este caso vamos a calcular x por f sub i. Y lo vamos a calcular, ¿por qué? Pues porque nuestro cálculo de la media nos pide la sumatoria de x por f sub i. No es muy complicado, ya que simplemente es multiplicar el dato que tenemos en x por lo que tenemos en f1. En este caso, 5.5 por 5. Son 27.5, continuamos, 12.5 por 5, 62.5 y así sucesivamente hasta llegar al resultado. Este resultado es el que nos pide, ya que es la sumatoria de las multiplicaciones. Entonces, para la media sustituimos valores. Sumatoria de x por f sub i nos da 327, que es este dato, dividido entre n. N es el número de datos que tenemos, recordamos que es 20, entonces 327 entre 20, 16.35. Este ya es nuestro cálculo, nuestro dato de la media. Vamos a continuar con la mediana. Para la mediana debemos entender primero dos cosas, dos conceptos. Los dos conceptos son que si nuestro primer dato, nuestro FI, nuestra suma, es número par y número impar. En este caso tenemos la dicha, el gusto de que nuestro caso es un número par. Como pueden observar, bueno, pues es 20. Entonces, esto en muchos casos no se da. ¿Por qué? Pues porque no da el rango. ¿A qué me refiero con esto? A que la mediana se puede calcular como el número de datos, 20, entre 2. En todo caso, en cualquier caso de que lleguemos a un resultado que se encuentre dentro de la frecuencia absoluta acumulada, entonces nuestro cálculo de la mediana ya quedó. Ya no hay que moverle porque, como les mencioné, aquí sí quedó nuestro mismo dato. En caso de que no, bueno, vamos a tener que aplicar la fórmula y la fórmula es límite inferior más la división de n 20 entre 2 menos f sub i menos 1. Todo esto entre f sub i multiplicado por la amplitud. Continuamos con la moda. Bueno, pues la moda es simplemente sustituir el valor, límite inferior y aplicamos fórmula. La fórmula aquí la voy a explicar. ¿Por qué? Porque f sub i, como lo pueden observar en aquí, es el dato que está en esta parte. Ahorita delimitamos qué dato es, porque f sub i menos 1 no quiere decir que es 6 menos 1. No. Encontramos que f sub i, vamos a este ejemplo, es 6. ¿Y cómo sabemos que es 6? Bueno, pues simple y sencillamente sabemos que es 6 porque vamos a tomar el dato en donde se repita, en donde tenga más, sí, donde se repita más o donde exista más frecuencia. En este caso, bueno, en la frecuencia absoluta solamente tenemos 5, 5, 2, 2 y 6. 6 es pues nuestro número ganador. Por eso vamos a tomar que f sub i es 6. F sub i menos 1, como les mencioné, no se le resta. Simple y sencillamente quiere decir que es una casilla anterior. En este caso, bueno, si es 5, que es coincidencia. Sustituimos valores. F sub i quedamos que era 6. F sub i menos 1, quedamos que era 5, 5. Continuamos entre f sub i menos 1, que quedamos que es 6 menos 5, okay, más f sub i 6 menos f sub i menos 1, 5, y a esto le vamos a sumar 1, 6 menos 5 más 1. Vamos posteriormente aquí a continuar con el ejercicio, que es 6 menos 5, 1. Ahora, 6 menos 5, 1. Más 6 menos 5 más 1, más 2. Nos queda 1 entre 3. Y esto lo multiplicamos por la amplitud, que es lo que tenemos aquí. Y la amplitud, bueno, pues aquí está calculada. Entonces, 1 entre 3 por 7 nos da 2.33.
de resultado. Ahora, a este 2.33 recordemos que teníamos que sumarle el límite inferior. El límite inferior, bueno, pues como lo tenemos aquí, que este es nuestro rango, lo voy a poner aquí con un poquito de amarillo, un momento nada más, para que podamos observar límite inferior y límite superior. Límite inferior 16, por eso es que aquí tenemos 16. Entonces sustituimos valores como se mencionó anteriormente y llegamos a que nuestra moda es de 18.33 periódico. Hasta aquí terminamos con el tema de